La ONT nace en primer lugar en el año 1980 en el Boletín Oficial del Estado, concebido como una oficina de distribución de órganos, pero sería posteriormente cuando se hace efectiva su creación en el año 89 como un organismo que depende del Ministerio de Sanidad y que tiene un abordaje mucho más amplio del programa de trasplante, encargándose de coordinar, supervisar y organizar la actividad de donación y trasplante de órganos, tejidos y células en nuestro país. El proceso de donación de personas fallecidas de órganos se activa en el momento en que uno de nuestros hospitales identifica a una persona que ha fallecido en condiciones que son compatibles con la donación, unas condiciones muy concretas. Son personas que fallecen habitualmente por un daño cerebral catastrófico en una UCI y conectados a ventilación mecánica. Tras una evaluación por parte del coordinador de trasplantes en el hospital y excluyéndose contraindicaciones médicas y confirmando que era el deseo de esa persona ser donante, se pone en contacto con la Organización Nacional de Trasplantes, con la que se organiza toda la logística de distribución de órganos, de desplazamiento de equipos para la extracción de esos órganos y el desplazamiento de esos órganos para que se trasplanten en aquellos centros a los que van destinados de acuerdo a los criterios de distribución antes mencionados. Aparte de la ya comentada donación de órganos de personas fallecidas, cuando una persona fallece también puede donar múltiples tejidos que mejoran las expectativas de supervivencia y de calidad de vida de un número muy importante de pacientes. En vida se pueden donar órganos, particularmente se puede donar el riñón o parte del hígado, habitualmente pues a un ser querido, y también se pueden donar, por ejemplo, médula ósea. La donación de médula ósea requiere que la persona que desee donar esa médula para una persona que necesita un trasplante de médula y no tiene un donante adecuado en su entorno familiar, requiere que esa persona se informe, tome la decisión y se registre, quedando disponible para que si en un momento determinado uno de estos pacientes surge en cualquier lugar del mundo, se pueda hacer efectiva esa donación. En principio no hay contraindicaciones absolutas ni criterios absolutos por los que excluir a una persona como potencial donante de órganos, salvo determinadas enfermedades, como por ejemplo pueden ser enfermedades tumorales, particularmente tumores avanzados, o patología infecciosa diseminada, pero hay pocas limitaciones y, por ejemplo, ni siquiera la edad es un factor limitante. Cuando se evalúa a una persona como potencial donante de órganos, se atiende más a la edad biológica que a la edad cronológica. Por lo tanto, en términos generales, son pocas las limitaciones médicas a donar, aunque algunas existen. Lo importante es que una persona que quiere donar órganos tras fallecer se lo consulte, se lo comente a su entorno familiar, para que, llegado el momento, esa familia tenga la información necesaria para poder tomar una decisión en un momento muy trágico y en un momento muy complejo de sus vidas. A todos los donantes se les realiza una amplia batería de pruebas que tiene como objetivo el identificar situaciones que pudieran constituir un riesgo para los potenciales receptores, por ejemplo, las enfermedades que antes comentaba, patología tumoral, infecciosa, que se pudiera transmitir al receptor, particularmente si esta no es tratable, y por otra parte se realizan pruebas para valorar cada uno de los órganos potencialmente donables, para evaluar que tanto anatómicamente, estructuralmente, estos órganos están en las condiciones adecuadas, como para valorar el adecuado funcionamiento de esos órganos en el donante previamente a su extracción y trasplante. Dentro del trasplante de órganos, el más frecuente, el más numeroso, es el trasplante renal. En España se realizan en torno a 3.000 trasplantes renales cada año y le siguen en frecuencia el trasplante hepático. En España se realizan entre 1.000 y 1.100 trasplantes hepáticos anuales. Son menos frecuentes los trasplantes de corazón y pulmón, los trasplantes de órganos torácicos, entre 300 y 450 trasplantes anuales.
Y finalmente ya son menos frecuentes los trasplantes de páncreas, los trasplantes intestinales son muy infrecuentes y son de enorme complejidad, y luego hay trasplantes que incluso tienen carácter casi experimental aún, como puede ser el trasplante de cara o el trasplante de brazos, lo que llamamos trasplante de tejido compuesto vascularizado. Los trasplantes de tejidos también son muy numerosos, y el trasplante de progenitores hematopoyéticos o trasplante de médula ósea del que antes hablaba también se realiza en un número importante, de más de 3.000 procedimientos anuales en nuestro país. La ONT, a la hora de trabajar con las familias y con los receptores, lo hace a través de los mecanismos que tiene disponibles. Evidentemente esto se realiza fundamentalmente a través de las propias coordinaciones de trasplante, que tienen una labor muy importante en los hospitales en el acompañamiento de la familia en el proceso de duelo, incluso después de que se haya producido la donación, con un contacto personalizado con cada una de estas familias. Igualmente tienen ese papel o ese rol los propios profesionales sanitarios que trabajan en los hospitales en el acompañamiento de los pacientes. Y desde la ONT, a nivel de este organismo central, tratamos de realizar esa misma labor muy habitualmente en colaboración con las asociaciones de pacientes, de tal forma que se transforman en altavoces de las necesidades específicas de estos colectivos, lo cual es muy importante para que la organización desarrolle adecuadamente medidas que son necesarias para mejorar la calidad de vida, la situación emocional y el apoyo que puede prestar todo el sistema a estas personas. Tenemos información disponible sobre el proceso de donación en la Organización Nacional de Trasplantes, también las coordinaciones autonómicas de trasplante en cada comunidad autónoma disponen de información a tales efectos. Yo lo que invito a todo el público es a entender bien lo que significa ser donante, lo que significa el proceso de donación en vida o el proceso de donación tras el fallecimiento, y lo más importante, independientemente de que podamos hacernos una tarjeta de donante, tienen una tarjeta virtual disponible en la página web de la ONT, independientemente de que dejemos constancia por escrito, por ejemplo en el registro de voluntades anticipadas, lo más importante es que lo comentemos en nuestro entorno familiar. La donación de órganos es importante en primer lugar por el impacto en salud que tiene. No solamente salva vidas, sino que transforma la calidad de vida de los pacientes, pero en términos de cantidad de vida, de los años de vida que genera un solo donante, tenemos estimado que un donante que permite la realización de 6 trasplantes está regalando 56 años de vida, y un donante que permite la realización de 3 trasplantes está regalando 31 años de vida. Es que no existe ninguna intervención sanitaria que tenga semejante impacto en salud. En segundo lugar, a través de la donación de órganos y particularmente la donación renal, estamos contribuyendo a la sostenibilidad del sistema sanitario, porque el trasplante renal es menos costoso que la alternativa, que es el tratamiento con hemodiálisis o con diálisis peritoneal. Por lo tanto, gracias a la donación renal somos capaces de generar un ahorro al propio sistema sanitario, ahorro que nos sirve para cubrir el resto de procedimientos de extracción y de trasplante o para realizar otras inversiones necesarias en salud. Y finalmente, yo creo que hay que recordar que con el gesto de la donación plasmamos, hacemos efectivos los principios que han guiado nuestra vida, es decir, es una forma de plasmar de una manera real el tipo de personas y el tipo de sociedad que somos, una sociedad solidaria, comprometida y con un enorme sentido de la responsabilidad social. Le diría en primer lugar el valor que tiene la donación. Y por otro lado, creo que también es importante que todos sepamos que tenemos muchas más posibilidades de necesitar un trasplante a lo largo de nuestra vida que de fallecer en condiciones de ser donante. Pensemos en cómo nos sentiríamos en una situación en la que nosotros mismos o uno de nuestros seres queridos
dependiera de la donación de un órgano y llevémoslo a la decisión al otro lado y a esa decisión de donar. Una decisión que también creo que es importante saber que en el caso de las personas fallecidas resulta enormemente beneficiosa también para la familia de la persona que se va. El darle un sentido, un mínimo sentido a una pérdida siempre trágica, inesperada, súbita, esto también ayuda a las familias, también ayuda a los que se quedan. Me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que España no solamente es un líder en cuanto a actividad de donación, en cuanto a actividad de trasplante, y que esto se basa o se debe a lo que llamamos los pilares del modelo español de donación y trasplantes, que se ha exportado además a muchos países hasta el punto de que probablemente ha salvado más vidas fuera que dentro de nuestras fronteras, pero también se debe a un espíritu de innovación y de mejora continua que creo que también hemos de poner en valor. En los últimos años, que además han sido particularmente complejos para todos, hemos seguido trabajando desde la ONT y en cooperación con todo el sistema, con todo el programa de donación y trasplantes a nivel nacional, en introducir innovaciones que tienen un objetivo muy claro, que es que nuestros pacientes que necesitan un trasplante lo consigan a tiempo y lo consigan con las mayores garantías de éxito.